Bienvenidos, hermanos. ¿Trajeron su Biblia? No los oí muy convencidos, ¿eh? Menos. Ok, pues abran su Biblia, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Vamos a leer los versos, bueno, desde el 27 hasta el final. Verso 27 hasta el final del capítulo 11 de Mateo. Y después te invito a que me acompañes a orar. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Padre, te rogamos, Señor, que tu Espíritu, por medio de tu palabra, hable a nuestras vidas. Tenemos el mejor modelo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de Él, para imitar su conducta, sus virtudes. Y tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos capacitará para poder obedecer tus mandatos. Háblanos en esta tarde, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero cerrar el tema que he venido compartiendo en los dos últimos mensajes. Les dije que voy a hablar de una triada, pero diabólica, ¿sí? Del orgullo, del sexo y del dinero, de las riquezas. Pero no voy a hablar nada más de las cosas negativas, ¿sí? Y hoy quiero cerrar precisamente con el antídoto para nuestro orgullo, ¿sí? La forma en que nosotros debemos comportarnos, y vamos a hablar de la humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, tengo una definición aquí. Es la cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. Y yendo a la Escritura, Jesús, al igual que al final de este Evangelio de Mateo, al final dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero aquí hace una referencia similar. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo es de Él. Todo se le concedió a Él, ¿sí? Y Él dice que se las va a revelar a quien Él quiera. Pero después hace una invitación universal, ¿sí? Y que todos nosotros la hemos aceptado. Y dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y hay una promesa: Él nos hará descansar. ¿Qué es lo que cansa al ser humano? ¿Qué te hace cansar a ti? Y no me refiero nada más al cansancio físico. Esas cosas que nosotros queremos llevar en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Todo lo que nos arrastra
para alejarnos de Jesús. Nuestras preocupaciones. Parece que es un peso que nos abruma. ¿Sí? ¿Cuántos han perdido el sueño por una preocupación? Nada más mi hermana Lili y yo. ¿Sí? Mis amigos de la célula nunca me dejan solo. Y miren, Jesús nos quiere liberar de esas cosas que nosotros no podemos soportar. Y pone un ejemplo, se convierte como en un yugo. Ahí está el yugo que tenemos. Y el yugo es un instrumento que les ponen a los bueyes para arar la tierra. ¿Sí? Y para que sobre ese peso que cae en sus lomos, ¿sí?, no se puedan liberar de él y los obliguen a trabajar con eso, por donde los quieran conducir. Muchos seres humanos tenemos yugos, a veces autoimpuestos y otros impuestos por los demás. Los fariseos eran especialistas en poner cargas sobre los hombres, y dice el Señor que ni siquiera ellos pueden llevar, no las pueden levantar ni con un dedo. Pero eran especialistas en darles cargas a los seres humanos. Pero Jesús quiere hacer lo contrario y nos hace una invitación. Él dice que su yugo es ligero y fácil de llevar. ¿Sí? Y digamos, nos está haciendo una oferta de cambiarnos un yugo. No dejarnos sin yugo. Todos tenemos que tener un yugo. ¿Sí? Todos no nos está invitando a la holgazanería, a ser holgazanes, más fácil. ¿Sí? A ser negligentes, a ser perezosos. No nos está haciendo una invitación así. Porque miren, ¿cuántos días trabajó Dios para crear el mundo? ¿Y cuántos días descansó? Pero no sabemos re bien el día del descanso. ¿Sí? Y Jesús no nos está liberando de algún trabajo que tengamos que hacer. Está poniendo en orden las prioridades. O sea, les voy a quitar sus cargas que ustedes tienen y los voy a poner a chambear como deben de chambear, ¿sí? Y también les voy a dar descanso. Y en medio de estas dos cosas, una vez que todo se le ha dado a Él y que nos hace una invitación para venir a Él, les dice cómo va a ser esto. Se lleven mi yugo. ¿Sí? Porque ese yugo que yo les voy a dar va a estar sobre ustedes. Y aprendan de mí. O sea, Él se pone como un modelo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y como resultado, dice, van a hallar descanso para sus almas. Lo van a hallar. Y entonces, si Jesús nos hace esta invitación a cambiar de yugo, ¿sí? Y quiere que dejemos atrás nuestra forma de caminar en este mundo con sus afanes y los afanes que nosotros cargamos, y nos ofrece algunas cargas que sí vamos a poder llevar y que debemos de llevar. ¿Sí? Ese peso que nos agobia lo tenemos que hacer a un lado y encontrar descanso en él. Y la fórmula es, dice, les voy a decir cómo: mansedumbre, humildad. Y lo he dicho en otras ocasiones, el único que se puede atrever a decir que es manso y humilde es Él. Ninguno de nosotros podemos adjudicarnos esas verdades sin pecar, porque mentiríamos.
Pero Él nos está diciendo, aprendan también. O sea que son virtudes que podemos buscar y podemos desarrollar, ¿sí? Porque también nos los está diciendo y no nos va a dejar lograrlo en nuestras fuerzas. Y si Él se pone como modelo, bueno, tenemos que ver que estas cosas son alcanzables. Acompáñame ahora a la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Porque si Él es el modelo, nos va a mostrar qué clase de modelo es. Fíjense, si tú lees la epístola a los filipenses, el primer capítulo es como una lucha que está enfrentando Pablo con situaciones difíciles, pero con la gente de fuera de la iglesia. Algunos religiosos, ¿sí?, que están poniendo en aprietos al apóstol y él batalla con eso. Pero a partir del capítulo 2 se va a enfocar en los de adentro, no en los de afuera. Porque dentro de la iglesia es donde tenemos que cuidar más nuestras actitudes. Miren, de que tengamos ataques de afuera, es seguro que los vamos a tener, ¿sí? Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Pero el problema más triste es lo que se da a veces dentro de la iglesia. Que entre nosotros haya competencia, haya disputas, haya rencores. ¿Y saben por qué se da eso? Porque nos estimamos mucho, porque estamos llenos de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de vanagloria. Y entonces Pablo pasa a escribirles a los hermanos de Filipos y empieza diciéndoles en el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación, o déjenme ir a la versión internacional, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en esa unión y en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, dice, llénenme de alegría. ¿Ustedes creen que Pablo estaba cargando también con las cosas que pasaban en la iglesia? ¿Sí? Obviamente había cosas, todo esto que está mencionando, había cosas positivas dentro de la iglesia. Y les dice, tengan un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué precioso, ¿no? El consejo, lo que está cargando el corazón de Pablo, es por lo que está viendo en la iglesia. Ustedes van a ver después en el capítulo 4, está pidiendo a dos mujeres que en la iglesia traen broncas, son hermanas. Por si alguien quiere un nombre para un hijo, Evodia y Sintique. Son nombres bíblicos, ¿no? Y les está exhortando aquí a los hermanos, ¿sí? ¿Qué estímulo nos puede llevar a estar bien en nosotros? Tendría que ser Cristo. Él debería ser nuestro motivo, ¿sí?, de exaltarlo a Él, digamos, de ponerlo contento, para que nosotros estemos bien con esa unión que tenemos con Él. Si vamos a dar algún consuelo en su amor o algún compañerismo que produce el mismo espíritu, algún afecto, ¿sí?, todo esto va a hacer que Pablo esté gozoso, lleno de alegría.
Déjame ejemplificarlo. El viernes, en la clase de los niños, en la reunión de matrimonios, les pusieron una actividad a los niños y les preguntaban que cuántos se peleaban con sus hermanitos. Todos los que asistieron tenían hermanitos a la clase. Me decía mi hija, les salió a los niños lo que tienen dentro. Algunos hasta querían matar a sus hermanitos. ¿Sí? Había algunos Caínes ahí. Pero la actividad era llevarlos a entender y a reconciliarse, a perdonar, a buscar, a ayudar a sus hermanos. ¿Sí? Papá, ¿cómo te sientes cuando ves a tus hijos pelear? Que dejaron de hablarse, a lo mejor por un pleito. Y ya no me refiero a niños, porque los niños, miren, así se les olvida. Al ratito ya están jugando otra vez, juntos, ¿no? Y ya olvidaron. Pero en la medida en que crecemos, parece ser que nos volvemos más rencorosos y tardamos más en reconciliarnos. Y todo esto, cuando los papás ven que unos hijos se perdonan, se reconcilian, ¿a poco no nos ponemos contentos? A mí me tocó ver con mi hija la mayor y con Lalo cuando mi hija se fue de aquí, mi hijo quedó lastimado. Pero en la medida en que volvió la relación con mi hija la mayor y vino para acá, y verlos otra vez, convivir. Y que hace un poquito más de un año partió de mi hijo Eduardo decirnos a todos, vámonos a Monterrey a pasar el fin de año con Cintia. Todo eso me llenó de alegría, porque cuando yo le hablé a mi hijo de su hermana, no quería saber nada de ella. Y entonces todo eso, el apóstol está diciendo, eso me va a llenar de alegría. Si tienen un mismo parecer, un mismo amor, si están unidos en alma y pensamiento. Y entonces empieza a atacar el problema por el cual se pueden suscitar estas cosas. Dice él, nada hagan por egoísmo o vanidad. Se supone que en la medida en que nosotros crecemos, ¿sí?, el egoísmo innato con el que nacemos, ¿sí?, y que es a veces hasta necesario en los niños, ¿sí?, tienen que ser egoístas, llorar para pedir la atención y para que los alimenten. Pero conforme maduramos, eso tiene que ir desapareciendo en nuestras vidas, ¿no? Hay algunos que a veces se aferran más. Dice, pero nada tenemos que hacer por ese tipo de actitudes que son las que pueden afectar dentro de la iglesia: egoísmo, vanidad. Que no sea el motor que los está llevando a moverse así. La humildad, fíjense, nos va a llevar a renunciar a veces a nuestros derechos. Ahorita vamos a pasar a eso con la segunda parte de esta porción. Si no dice, ahora háganlo con humildad. ¿Cómo va a ser? Dice, considera a los demás como superiores a ti. Y en la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, en el verso 3, curiosamente también es el 3, dice Pablo, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Cada uno piense conforme a la medida de fe, ¿sí?, que Dios regaló, ¿sí? ¿Cuál debería ser? Déjenme parafrasear su posición. Miren. Entre los seres humanos existen complejos. Y por eso se llaman complejos, porque es difícil de entender, es algo complejo. Y existe complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Y los dos tienen que ver con el orgullo.
Hay gente que se cree muy por encima de todos. Y hay gente que se siente chinche, pero también es orgullo. Nada más con la otra cara de la moneda. Y Pablo está tratando de ubicar a la iglesia de cómo deben de actuar con humildad. Y siempre tener en consideración al otro. Porque es superior y nos vamos a sentir inferior a ellos, no. Lo que está tratando aquí de hacer Pablo es tener por las personas que vamos a considerar superiores, tener respeto, tener consideración y honor por los demás. ¿Sí? Porque cuando tú estás viendo a otra persona con el valor intrínseco que ya Dios le dio, debes de respetarla, debes de considerarla, ¿sí? Debes de darle el honor que merece. A mí me encanta cuando algunos, sobre todo niños, van por las sillas más acoginadas y se las ponen a los hermanos que las requieren. Un día a mí me la pusieron, dije, ¿ya me ven tan acabado? Y están considerando a los demás, están poniendo una atención sobre estos hermanos, ¿sí? Viene Lolita y le ponen su silla a mi esposa, a veces ya desde antes, ¿no? Se la ponen. ¿Sí? Y si alguien no se sienta mal, pida una silla acoginada, ahí tenemos. Pero esa consideración que estamos pidiendo para los demás, ¿saben qué? No deberíamos exigirla para nosotros. Es que esa es mi fila. ¿Por qué te pusiste ahí, Ray? Y Laurita, sí es mi fila, ¿no? Donde yo me siento. No puedo exigir para mí lo que yo tengo que dar a otros. Porque entonces ya estoy actuando egoístamente. Ya estoy reclamando derechos que no tengo que reclamar. Tengo que pensar nada más en los demás. ¿Sí? Y agrega el apóstol, cada uno debe de velar no por sus propios intereses. No estés pensando nada más en lo tuyo. Te voy a dar el remedio. Bueno, más bien lo está dando Pablo, el remedio para salir de tus broncas. Piensa en los demás. Si crees que tu problema es muy fuerte, tu enfermedad, vete a un hospital, vete a oncología. Párate en esos lugares. Visita una cárcel. Vete a las zonas marginadas. Camina ahí por la Merced. Y vas a ver niñas prostituyéndose de 12, 13, 14 años. Y empiezas a tener otra perspectiva y empiezas a ver tus problemas en los que te concentras tanto, aminorados. Dice Dios, no te ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Si a ti te pasa algo, ¿sabes qué? A mucha gente le sucede. Y entonces nos salimos de nuestra cárcel de egoísmo en la que hemos vivido mucho tiempo y empezamos a considerar a los demás. Empezamos a pensar en los demás y pensamos de ellos para sus propios intereses, para los de ellos, para velar por los de ellos, para satisfacer los de ellos. ¿Sí? En la epístola a los Corintios, cuando escribe acerca del poema del amor, Pablo dice, el amor no busca lo suyo. ¿Sí? Y si decimos que amamos verdaderamente, no vamos a buscar nuestros propios intereses ni nuestro beneficio. ¿Sí? Entonces nos invita a velar por los demás, ¿sí? Teniendo un concepto claro de quiénes somos nosotros, equilibrado, ¿sí? Sensato, con un sano juicio y de en quién radica el valor que ahora tenemos, en Dios que vive en nosotros. Bien, entonces ahora sí pasamos a ver
¿Por qué Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde? Viene la siguiente porción. Y Pablo ahora va a pasar a ponerles el ejemplo perfecto de lo que es lo que le está pidiendo a la iglesia ahí en Filipos, de cuál debe de ser su comportamiento, su actitud, el servicio hacia los demás. No en que te sirvan, en que tú sirvas. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Fíjense. Él se degradó. No dejó de ser Dios, dejó su gloria, porque cuando vino siguió siendo Dios con unas limitaciones en un cuerpo humano, pero seguía siendo Dios. Pero dejó el trono que tenía y la gloria que tenía con el Padre. Por eso antes de morir, él le ora al Padre y dice, Padre, devuélveme la gloria, o voy a obtener la gloria que antes tuve contigo. ¿Sí? O sea, va a regresar al Padre después de su sacrificio para volver a tener la posición que antes tenía, pero la que dejó para venir a la tierra. ¿Sí? Entonces, él se humilla a sí mismo, ¿sí? Y siendo Dios, no se aferra a esa posición. Te pregunto, ¿cuánto te aferras a la posición que tú tienes? ¿Cuándo has visto que alguien que ascendieron a puesto de subdirector de repente dice, después de un año, dice, no, regrésenme a gerente? O un gerente que diga, no, regrésenme a ser empleado. No, ¿verdad? Casi siempre como seres humanos aspiramos a más, a más, a más. Si yo soy gerente, quiero ser subdirector. Si soy subdirector, quiero ser director. Y si se puede, dueño de la empresa. Y si no, al menos menciónenme como consejero. Pero Jesús lo hace a la inversa. Nadie lo obligó. Si tú ves el plan de redención, ni siquiera el Padre le obligó a hacer eso. Él, déjame interpretarlo así. Estaba la Trinidad en la eternidad, sabiendo Dios que todo lo que va a pasar, la presencia de Dios, y que el hombre iba a fallar. Y Dios, en la persona de Jesús, en la segunda persona, el Hijo, dijo, yo me ofrezco. Yo me degrado de esto que tenemos para ir a salvarlos. Solito. ¿Por qué? Era humilde. Él no quería estar aferrado a esa posición. ¿Sí? Se despojó de eso. Y entonces viene y toma una forma corporal igual a la nuestra. ¿Sí? Y esa humildad lo llevó a él a negarse sus derechos. Tenía que negarse eso. Él podía seguir siendo Dios, ¿no? De hecho, siguió siendo Dios. Pero la obediencia de Jesús trajo negación y muerte para él, pero vida para nosotros. Y podemos ahora elegir nosotros, elige tú la actitud que vas a tener. ¿Quieres ser servido o quieres servir? Jesús eligió venir a servir. Él dice en Marcos 10:45, ¿sí?
Yo no he venido para ser servido, sino para servir y entregar mi vida, ¿sí?, por todos ustedes. Así que Él renuncia a todo esto, ¿sí? Y entonces, al renunciar Jesús, nos está dando un ejemplo perfecto de lo que es ser humildes. El que no tenía necesidad, deja su trono, se humilla, y eso le costó su vida, su muerte, y la muerte más horrible que podía existir en ese entonces. Okay, ¿vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿crees que tú y yo necesitamos humildad? ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que hizo Jesús? A despojarse de lo que tengan, a perder sus derechos, ¿sí?, a humillarse. Nadie. Otra vez mis hermanos de la célula, pero de todos modos le falla. Ya me conocen, ¿verdad? Por eso no me contestan mis preguntas. Miren, hermanos, no lo hacemos así. Miren, nosotros como ministros, ¿saben cuántos hermanos vienen aquí a nosotros? A veces algún consejo por un pecado que cometieron y nos los vienen a confesar. Casi nadie. Porque queremos guardar la apariencia. El orgullo nos hace protegernos. ¿Cómo se los voy a ir a decir? ¿Cómo yo fallé? Y eso es en cuestión pecaminosa. Pero entonces Dios sabe que nosotros necesitamos esas virtudes, ¿sí?, que necesitamos ser humildes y mansos. Y entonces Él va a usar sus métodos para que nosotros lleguemos a esas virtudes, no por iniciativa propia, sino porque las requerimos. Y va a tener un trato con cada uno de nosotros, ¿sí?, hasta el punto que podamos reconocer lo que es Dios en nuestras vidas. Vamos al Salmo 119, y se los voy a dejar de tarea que se lo aprendan de memoria para dentro de 8 días. ¿Qué? ¿No podría ser posible? En el Salmo 119, ¿sí?, Dios nos va a dar una fórmula. Verso 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sáltate al verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, nosotros vamos a empezar a desarrollar la virtud de la humildad primero siendo humillados, ¿sí? Y Dios necesita humillarnos, ¿sí?, porque no es algo que va a nacer de manera natural en nosotros, ¿sí? Y cuando entendemos esto de parte de Dios, a veces nuestra oración puede variar y le podemos decir a Dios: Señor, quebrántame, al costo que sea. No te detengas aunque me duela, pero cámbiame, no quiero seguir siendo igual. Humíllame, hazme tragar polvo, ¿sí?, a pesar de mí. Yo a veces mis oraciones las termino diciéndole a Dios: Señor, y aunque yo no quiera, hazlo, porque una parte de mí no quiere, me duele, sufre, ¿sí? Es doloroso cuando a uno lo tienen que despojar de sus pocos valores que el orgullo le ha hecho creer que tiene. Pero necesitamos,
Porque antes de que uno sea humillado, andábamos descarriados. Vimos anteriormente el proverbio de 16-18, ¿verdad? Antes de la caída, ¿sí? ¿Qué hay? Soberbia. Antes del quebrantamiento, altivez de espíritu. ¿Sí? Entonces tiene que venir el trato de Dios para nosotros. Por eso es que el salmista, entendiendo esto, le pide a Dios que trate con él. ¿Para qué? Para que después pueda guardar su palabra. Y ha entendido que antes de haber sido humillado, ¿sí?, no podía andar en sus caminos. Pero ahora el mismo dolor le hace mirar a su perfecta ley. Ahora, vamos a ver ahora un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Vamos a la primera carta a a Timoteo. Vamos al capítulo 1, a partir del verso 12. Fíjate cómo se expresa el apóstol después de los saludos que da. Y él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, como para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién era Pablo? Era Saulo. ¿Sí? Y en la epístola que vimos hace rato de los Filipenses, en el capítulo 3, él presenta sus credenciales, ¿no? Sí, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Además, soy irreprensible en cuanto a esa ley. ¿Sí? De la tribu de Benjamín. ¿Sí? Y empieza a describir todo lo que él era. Y vaya que se tenía un buen currículo. Pero aquí Pablo está tratando de ver más allá de lo que su orgullo solo le permitía ver. Ahora está viendo la gracia de Dios en su vida y está viendo su parte negativa, y que era mucha. Dice, y me empieza primero por darle gracias a Dios que tuvo misericordia de él. Dice, le doy gracias a mi Dios porque él me fortaleció en Cristo Jesús. Me tuvo a mí, un asesino, un perseguidor de la iglesia, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. ¿Por qué? ¿Por sus virtudes y sus cualidades? No, ese no fue el motivo por el que lo llamó. El Señor primero tuvo que tratar con el apóstol, ¿sí? Y una vez que trata con él, mira, él nos da una receta para cada uno de nosotros, Pablo. Por favor, hermano, hermana, que nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Que nunca se te olvide. ¿Sí? A él no le importó meter su mano al bote de la basura para sacarnos. Todos y cada uno de nosotros, ¿sí?, estábamos perdidos. Y Dios tuvo misericordia y gracia de todos.
Y Pablo lo entendía muy claramente. Dice, yo fui recibido a misericordia porque hice muchas cosas antes de tener un encuentro con Jesús. Se quiere a lo mejor justificar un poquito y es válido, dice, porque lo hice por ignorancia. Cuando tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 2, Jesús les dice a sus apóstoles que los van a perseguir, dice, y algunos que los van a perseguir incluso los matarán, creyendo que están sirviendo a Dios. ¿Sí? Y Pablo era uno de esos. Era sincero en sus creencias, en sus convicciones, pero estaba sinceramente equivocado. Él creía que servía a Dios al perseguir a la iglesia. ¿Sí? Y aquí dice, era un ignorante, lo hacía porque no sabía. Pero la gracia del Señor, dice, me alcanzó y fue muy abundante conmigo con la fe y el amor que me da Cristo, que es en Cristo. Y ahora dice, miren, ya no son mis credenciales, ya no soy ni el apóstol que estudió a los pies de Gamaliel. De los pecadores, yo soy el primero, y tampoco es por vanagloria, que hacerse querer o presentarse como el más pecador. Dice, no, de los pecadores soy el primero. Y empieza a citar sobre, casi en 4 o 5 partes en la escritura, menciona Pablo lo que fue antes. En el capítulo 22 de Hechos, en el 26, en la carta a los Filipenses y en la carta a los Gálatas, él dice, porque fui perseguidor de la iglesia. Y en Corintios él llega a escribir, dice, yo fui perseguidor y fui el último y soy el más pequeño de los apóstoles. Y de hecho su nombre, Pablo, significa pequeño. Dice, soy el más pequeño, y es más, ni siquiera debo de recibir el nombre de apóstol porque perseguí a la iglesia. Más bien soy como un abortivo. Y él no se le olvida esto que él estuvo viviendo. Dice, y Jesús vino al mundo, como ya vimos en Filipenses, para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Fíjate lo que escribió un hermano llamado, se llama Late Samuel. Él dijo, el cristianismo es la única religión en que los hombres pueden acercarse a Dios llevando solamente sus miserias y pecados. Esta es la única religión donde no tenemos que apantallar a Dios. Presentémonos delante de Él con lo que tenemos, miserias y pecados. Y Pablo, cuando lo entendió, se presenta así delante de Dios y empieza por la gratitud. ¿Sabes? Alguien que es humilde es alguien que sabe agradecer. Pablo daba constantemente gracias a Dios, porque siempre esto mantendría en una posición a Pablo de que nada de lo que él tenía procedía de él, de su capacidad, de su inteligencia. Siempre remitía todo a Dios. Es gracias a Él. No se atribuía nada. La verdadera humildad no tiene que ver con el hecho de convencernos a nosotros mismos de que somos valiosos, sino que es Dios quien nos abre los ojos para ver la valía que tenemos, pero en Él. Después pasa Pablo a exaltar no sus virtudes, sino la gracia de Dios. No presenta sus credenciales. Él más bien presenta sus defectos y pecados, su ignorancia, su incredulidad. Y Pablo es considerado, o se considera a sí mismo, como el último de los apóstoles. El primero en pecados y el último en los apóstoles. Y ahora Pablo va a pasar
a ver o a ponerse como un modelo de gracia. Porque si tú consideras la vida del apóstol y si Dios lo salvó a él, Dios puede salvar a cualquiera, ¿no? Fíjate, en el verso 16 dice, ¿saben para qué fui salvado? Dice Pablo. Dice, fui salvado para ser recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. O sea, nos pone aquí, miren, este perseguidor de la iglesia, este asesino, este blasfemo, porque así en una parte dice Pablo que era blasfemo, dice, fue salvado. Tú puedes ser salvado. Cuidemos mucho cuando damos un testimonio, ¿sí? Es bueno que demos un testimonio de lo que éramos antes, pero siempre pensemos y agradezcamos y exaltemos la gracia de Dios, porque si no somos lo que éramos antes, es por Él, solo por Él. Nada contribuimos nosotros. Y si no hubiéramos cambiado, Dios nos hubiera seguido amando igual que si cambiamos o que nos cambió Él. ¿Sí? Siempre procuremos exaltar la gracia de Dios, su misericordia, pero también podemos decirles a otros, mira, Dios hace milagros, Dios cambia vidas. Me encanta también cuando David, después de que peca y escribe el Salmo 51, dice que el verso 11 o 13, una vez que le ruega a Dios todo lo que él perdió y que le devuelva y que su espíritu lo sustente, en fin, dice, entonces, Dios, ya una vez que me has devuelto el gozo de mi salvación, entonces dice, yo enseñaré el camino a los transgresores y ellos se volverán a ti. ¿Sabes quién le puede decir a un adúltero que ha sido perdonado, que ha restaurado su matrimonio del amor de Dios? Otro adúltero. Ella experimentó eso. Un borracho a otro borracho. ¿O no? Una madre soltera que ha conocido el perdón y el amor de Dios le puede quitar la culpa a otra madre soltera que se sienta así, estigmatizada, porque es madre soltera. Un drogadicto a otro. Digamos, nos convertimos como en médicos de los demás. Y por eso Pablo está diciendo, si me salvó Dios, es para ponerme ahora a mí como un ejemplo a los que han de ser salvos. No por él, sino por Dios. Y termina esta porción con una doxología de alabanza a Dios en el verso 17, ¿sí? Para reconocer que todo es de él, por él y para él. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Como si alguien estuviera poniendo la mirada en Pablo, les dicen, desvíenla, es a él, no a mí. Es a Jesús, es a nuestro Salvador. En él deben de poner la mirada, no en Pablo. Por eso, hermanos, aquí tenemos que entender los que somos creyentes, sobre todo los que nos subimos aquí. No llamemos la atención de los demás hacia nosotros. Conduzcámoslos a Él. Cuando alguien empiece a querernos levantar, a felicitarnos mucho, no caigamos en la trampa. Es a Él, al Rey, que debe de recibir toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, ¿sí? No nosotros. Podemos ser quizás un instrumento, y Dios, si nos alcanzó y nos salvó, ¿sí? Es para quizás decirles a otros, mira, hay esperanza. Ese estaba peor que tú.
tú también puedes ser salvado. Y necesitamos ser tratados por Dios. Y hay muchísimos otros personajes, tú puedes estudiar. Moisés. Si tú vas al capítulo 3 del libro de Éxodo, empieza el capítulo 3 diciendo: Moisés, apacentando el ganado, las ovejas de su suegro Yetro. Tiene 80 años Moisés en ese momento. El que era el príncipe en Egipto, ¿sí?, el que aspiraba a lo mejor hasta ser faraón, Dios lo reduce a apacentar ganado. Y entonces Dios lo humilla de la posición que tenía y dice Dios: ahora sí me sirve, ahora sí lo voy a llamar. Y enseguida vemos la parte donde ve la zarza ardiente y Dios se le aparece ahí. Y ya Moisés está en un punto tal que dice: Señor, yo ni sé hablar, yo no puedo, manda a otro. De esos quiero, dice Dios. Vemos a David, para preparar su corazón para ser rey, dice: necesito ponerle un Saúl que le aviente lanzas y lo quiera matar. Pídele a Dios que traiga un Saúl a tu vida, o un Absalón. Pero vemos cómo David aprendió humildad, que cuando a él le quieren quitar el reino, no pelea. Dice: si Dios me lo dio, y su propio hijo, si Dios me lo dio y él me lo quiere quitar. Cuando un hombre llamado Simeí y está huyendo David y le empieza a gritar: perro, asesino, su general dice: Señor, déjame cortarle la cabeza a este perro infeliz. Dice: no, déjalo. ¿Qué tal si Dios lo mandó? ¿Y qué tal cuando a ti te dicen algo? Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues tienes que estar de acuerdo, ¿no? Porque yo soy aquí el pastor. ¿Qué tal si Dios lo mandó a decirte una verdad, pastor? Aprender a estarse callado. En cada uno de nosotros Dios va a tratar. Con Job, ¿sí? ¿Ustedes creen que sintió un poquito de orgullo Job? Cuando Satanás llega delante de Dios y le dice: ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿Sí? ¿Cómo es? Un hombre, mira, recto, apartado de todo mal, ¿sí?, temeroso de mí, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Pero Dios debe de tener un trato con Job, para que Job al final de su libro casi diga: no, de oídas, Señor, yo te había oído, pero la verdad no te conocía, por eso me arrepiento, pero ahora te quiero conocer de otra manera. Cuando le hace un examen de geografía, de biología, de zoología, a Job le dice: ¿tú sabes? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llegan a parir ciertos animales? ¿Sí? Job se tiene que quedar callado, ¿no? Tú y yo, hermano, necesitamos desarrollar estas virtudes: la humildad, la mansedumbre. Dios llegó a decir de Moisés: el hombre más manso del mundo. Cuando María y su hermano Aarón le reclamaron, porque no podían encontrar ninguna falla en Moisés más que con su mujer. Se agarró una mujer cusita, ¿sí? Dice: ¿a poco solo por Moisés va a hablar Dios? Y entonces Dios dice: sí, lepra a María.
¿Y qué hace Moisés? Ándele para que se le quite, hermanita mía. Y tú, Aarón, ándate con cuidado porque a lo mejor se te pega. ¿No? Moisés va ante Dios y pide por su hermana, que tenga misericordia de ella. Nunca se defendió. Necesitamos ir desarrollando esas cualidades, esas virtudes. A veces a aprender a quedarnos callados más tiempo, a no defendernos, ¿sí? Y dejar todo y remitir todo a Dios, y que sea el que se encargue, ¿sí?, de poner las cosas en su lugar. Y si somos nosotros a los que nos tiene que poner en nuestro lugar, que nos ponga. ¿Sí? Porque bueno nos es haber sido humillados. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Si nosotros quisiéramos enumerar virtudes por algún esfuerzo que hayamos hecho, por ser más agradable a ti, quizás en el momento en que llegáramos a la humildad y quisiéramos vanagloriarnos y decir, Señor, soy humilde, en ese momento tendríamos que dar marcha atrás en las virtudes. Porque el humilde generalmente no lo va a exteriorizar. Quizás ni él mismo se dé cuenta de que está siendo humilde. Serán otros los que lo señalen. Alábete el extraño y no tus propios labios, dice el proverbio. No ponderemos lo que hacemos, lo que servimos. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Que cuando ores, dijo Jesús, entra en tu aposento secreto, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Cuando ayunes, no pongas rostro afligido. Lávate, báñate. Cuando des limosna, no toques trompeta. ¿Cuánto trabajo a veces nos cuesta, Dios? Estas cosas que son tan placenteras a la carne, que acarician nuestro orgullo, que a veces las anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón, pero no queremos tener el mismo fin que Satanás. Él miró hacia arriba y quiso poner su trono a tu altura. Tú miraste hacia abajo, Jesús, y dejaste tu trono para descender. Que ese sea nuestro ejemplo perfecto, que más bien vayamos hacia abajo, que menguemos para que tú crezcas en nosotros, y que si algo hemos de reflejar, bueno, que sea tu vida en nosotros. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles en el estudio.